Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la charla de café, la evolución del legado de Darwin. Yo soy Guadalupe Castorena Esparza. En estos momentos estoy dentro del grupo de presidencia de Movimiento Ambiental de Aguascalientes y pues les platico que desde el 2009, cuando se hizo el 200 aniversario del natalicio de Darwin, cuando se cumplió un 12 de febrero como el día de hoy, eh, pues hicimos un revuelo. Les platico así rápidamente antes de presentar a nuestros invitados, invitadas. Eh, Estaba yo en el Centro de Educación Media, yo ahí laborando, y dije, 200 años no se cumplen todos los días, ¿verdad? Y entonces me fui con el señor decano en ese tiempo, el arquitecto Bernal, y le dije, ¿cómo ve este arquitecto? Y con mi jefe de departamento, con mi jefa de departamento y la doctora Ofelia, que en paz descanse, Ofelia Galvez. Y entonces dije, ¿cómo ven? ¿Creen que podamos hacer un día especial para Darwin? Y me dijeron, pues bueno, si gustas, ya. Empezó por ahí la aventura, porque yo les llegaba con mis maestros de la universidad y les decía, pues le voy a hacer el cumple a Darwin, ya tengo el pastel, ¿con qué me puedes apoyar? Y dice, pues, ¿qué necesitas, Lupita? No, pues ya les decía una conferencia, una, un taller. Y entonces, bueno, ya me empezaron a decir que sí, me empezaban a llamar. Entonces, de hacer un día, se hicieron dos, se hizo una semana, se hicieron 2 semanas, hasta que llegamos al mes de Darwin. Entonces, comenzamos el 12 de febrero y terminamos hasta como el 12 de marzo. Y el Museo Descubre hizo una sala temporal por los 200 aniversario de Darwin y pues también fue parte del festejo. Vinieron gente, artistas plásticos a exponer. Bueno, se hizo pues de verdad una gran fiesta y yo creí que era como la loca de todo el mundo, ¿verdad? Y de repente me doy cuenta que en todo el mundo justamente hay gente también que le encanta la personalidad, en este caso de, de Darwin, del científico, y pues se hace el día de Darwin. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos en el Día de Darwin. En muchas partes del mundo se están haciendo actividades para hablar de su vida y obra. Y pues el día de hoy estoy pues como muy complacida de tener este grupo de invitados que les voy a pedir que se presenten, que nos digan cuál es su campo de acción, qué es lo que más les gusta de la biología y después comenzaremos con el tema que nos trae al día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién quiere comenzar? Jessica, vas. Sí, hola. Hola, mi nombre es Jessica. Soy egresada de FES Iztacala, de la hermosa carrera de biología. Y pues yo estoy más enfocada al área de micología. Me apasiona mucho pues los hongos, ver los esporocarpos ahí creciendo pues en el bosque, en la selva, bueno, en la mayoría de los ecosistemas. Pero también siempre me ha llamado la atención pues desde pequeña las ciencias naturales. Y de ahí, pues, partió todo como de la primaria a la secundaria, que empecé a conocer como a Darwin, bueno, este personaje, que pues siento que es como uno de los más importantes, si no es que el más importante de, pues, de la biología. Em, pues yo quisiera comenzar con que estoy como muy sorprendida de cómo una persona, o sea, independientemente de los recursos económicos que él tenía, en ese tiempo pues no había la tecnología que hay ahora. Entonces, ¿cómo es que él logró tanto a partir de sus observaciones? ¿Cómo pudo él llegar hasta una teoría? Y que aunque muchos como que todavía dudan de ella y que piensan que él dijo que todos venimos de los monos, todos los humanos venimos de los monos, pues está completamente erróneo porque él ni siquiera dijo como eso, así, tal cual. Pero también me sorprende mucho que, bueno, por lo que yo he leído
acerca de él es que él era una persona como muy, pues, de cierta manera rebelde en lo que, bueno, en lo que él quería estudiar, porque como su padre era médico, pues en ese tiempo era como de que los hijos también tenían que hacer lo mismo que los papás y pues así fue, pero él, a pesar de que iba en, bueno, estaba estudiando medicina, o sea, él se aferró a hacer lo que quería, lo que le apasionaba y empezó a abrirse puertas así con sus amigos, empezó a conocer personas importantes en ese tiempo, investigadores, y que tal vez en ese momento no se llamaban biólogos como tal, pero pues yo sí los consideraría biólogos. Muchas gracias, Jessica, por presentarte y por esta primera impacto de la vida de Darwin. Cristina. Bueno, hola a todos los que nos escuchan. Soy la bióloga Cristina Buendía, egresada también de la Facultad de Iztacala. A pesar de que mi línea de investigación primordial comenzó con la neuroanatomía, la ictiología y algo de herpetología, terminé en la docencia. Entonces, me he dedicado a la docencia desde que egresé de la carrera. Y en este camino de la docencia tan maravilloso y tan bonito para mí, pues me he topado con divulgación científica, ¿no? A final de cuentas, los maestros somos divulgadores y bueno, en este caso yo enseño ciencia, pues divulgo ciencia. Y en uno de los apartados de biología está Darwin. Y ahí fue donde me empezó, o bueno, comenzó ese interés de mi parte hacia la vida de Darwin. Empecé a investigar más, empecé a verlo desde otras perspectivas. O sea, ya no solamente como lo había visto en la carrera como bióloga, sino empecé a ver ya a Darwin como una persona, ¿no? Y cómo sus personalidades, porque yo digo personalidades, porque para mí no tenía una, para mí él era multifacético y a lo largo de toda su vida pasó por una tras otra personalidad. ¿Cómo esto lo llevó a conducir tantos descubrimientos? Les digo descubrimientos porque a lo mejor ya había algunas teorías de las cuales él se basó y a lo mejor no serán 100% exactas como él las dijo, ¿no? O sea, fueron parteaguas para lo que nosotros conocemos o tenemos hoy en la vida, ¿no? Que pues más adelantito hablaremos de eso. Entonces, para mí es tan fascinante esta parte y yo ahorita les voy a comentar más acerca de estas personalidades. Bueno, algunos de los impactos que tuvieron estas personalidades para mí, en lo que a mí respecta, momentos importantes en cuanto a sus teorías o sus momentos en su vida. O sea, no sé. Ya te quiero escuchar. Kevin. Hola, mucho gusto. Yo soy Kevin Mesa o Ejeka Teloden, como gusten decirme. Yo me fui a la rama de las aves, ornitología principalmente, y un poquito también en los reptiles. También soy egresado de la FES Iztacala, igual, de la carrera de biología. Y yo también me dedico un poco a la divulgación científica. Y de hecho yo empecé con mi divulgación en el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México, donde yo fui guía. Y ahí, curiosamente, la primera sala que me tocó, la primera parte era un bodegón, bueno, sí, era un supuesto escritorio de un naturalista. Y muchos jugábamos con que era el escritorio de Darwin. Entonces, era fascinante imaginarse en esos tiempos, porque a mí me fascina de él su cómo fue coleccionando todo lo que veía, o sea, cómo todo lo que él veía le iba impresionando, o sea, esto era nuevo, lo guardaba, esa roca está diferente a la que veía, lo guardaba o lo dibujaba o lo escribía, o sea, creo que él tenía un pequeño tono que los actuales biólogos necesitamos mucho, y es el maravillarnos por cualquier cosa que veamos, además de ligar fácilmente un estudio con el otro, ¿no? Desde geología, anatomía, evolución, desarrollo, botánica, ornitología, etcétera, etcétera. Entonces, a mí realmente eso es lo que a mí me apasiona de Darwin. Como dice Cristina, tal vez actualmente sabemos que no, su teoría no es exacta,
pero pues tiene puntos que actualmente seguimos utilizando y dio origen a varias de las cosas de evolución que sabemos actualmente y seguimos usando. Así que por eso a mí Darwin también me fue importante en mi crecimiento como biólogo. Pues muchísimas gracias, bienvenido, bienvenidas, y pues vamos a arrancar con la vida y obra de Darwin en estos más de 200 años de su nacimiento, y que es un personaje que sigue impactando. Nada más es este monito que tengo aquí, fue una edición de la librería Gandhi, que hizo a los científicos más representativos, y bueno, pues ahí está. Ujú. O esta taza, que es una edición de la UNAM, me regalaron los amigos, por supuesto. Sí, y pues sí, o sea, con esto y otras tantas ediciones de sus libros, este salió en el 2009. Yo lo vi en Sambors, no nos penalizan por eso, ¿verdad? No. Pero está bien padrísimo, no sé si lo conocían. Oye, eso ya es una Biblia. Exacto, ay, yo me sentí aquí humillada y opacada con mi libro. No, pero Ahorita ibas a sacar los mapas sí, topográficos. sí. Espérame, aguarda. Sí, bueno, como que no se ve mucho, yo creo que habrá que levantarlo un poquito, así ya, bueno, ya lo alcanzo a ver. Salen como los documentos, fanzines que había en aquel tiempo. Y efectivamente, ¿qué decías de los mapas? Y bueno, sí, la verdad está padrísimo, y justamente fue, ya tengo aquí a toda mira, creo que este es puño y letra, que no se le entiende mucho, sí tenía letra como extraña, pero bueno, bueno, pues ahí está. Ahí está una gran colección que, bueno, esto es justamente por el gusto que tenemos, no solamente yo, sino todos los compañeros. Sergio Reyes, que ha secundado, y que justamente a nuestro presidente fundador de la asociación, yo lo conocí cuando hacíamos el 200 aniversario de Charles Darwin, porque iba a las conferencias, a los talleres, y yo decía, ahí, ese muchachillo también le ha de gustar Darwin, ¿verdad? Pues está todos los días aquí, y pues que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy porque pues luego se está cruzando con otras actividades, pero bueno, vamos a continuar. ¿Quieren que hablemos sobre la personalidad? O sea, a mí me llamó la atención esto que decías, que tiene muchas personalidades. No Ok, sé, ¿sí? sí, Adelante. sí. Bueno, pues primero, ya que estamos hablando de nuestro queridísimo Darwin, pues creo que tenemos que mencionar su fecha de nacimiento, ¿no? Porque pues nosotros a lo mejor la conocemos, pero no todos los que nos van a escuchar lo hacen. Y pues nació el 12 de febrero de 1809. Sí, en 1809 fue cuando, pues no sé cómo explicarlo, pues ahí todavía estaba pequeño, ¿no? Más bien voy a comenzar no solo de su fecha de nacimiento, sino de cuando muere su mamá. Porque en su autobiografía ese fue, creo que, el punto culminante donde él comenzó a explayarse en cuanto a todas las facetas que él estuvo viviendo, ¿no? O sea, su mamá murió cuando él tenía 8 años, o sea, él estaba muy joven, tenía otros hermanos. En total eran 5 hermanos, o sea, tenía, por ahí, si no mal recuerdo, un hermano y 3 hermanas. Esto también, para mí, influyó mucho en cómo él se desenvolvía, tanto con su familia como con la sociedad, porque pues empezó a ser comparado con su hermana menor,
¿no? O sea, y esa comparación con su hermana fue así como de ella sí es aplicada, ella es más lista, ella es más inteligente. Entonces, como que yo sentí que a Darwin lo hacían como que menos, ¿no? O sea, y no porque él fuera menos o no fuera inteligente, sino que él ya empezaba a presentar esto que Jessica nos compartió en un inicio, que era el empezar a, ¿qué palabra? Ahí se me fue la palabra. Interesarse, perdón. Empezaba a interesarse por todo, por todo, por todo, por todo. Y ahí fue donde, pues, él decía, ay, no, es que a mí eso no me gusta, no me interesa, yo no lo quiero. Y luego, pues, era de una familia adinerada, acaudalada en aquella época, y también lo expresa ahí firmemente, es que a mí no me interesa porque yo ya tengo la solvencia para vivir. A lo mejor no ser muy rico, pero para vivir holgado. Cosa que en el futuro sí fue demasiado rico, hasta también lo dice, o sea, nunca pensé ser tan rico como lo soy ahora, ¿no? Pero esto mismo hizo que él se apartara de las personas, empezara a dedicarse más a coleccionar cosas, como ya también lo mencionó Kevin. Él le gustaba pues nada más tener amigos, pero contados. Esos amigos en ocasiones le hicieron jugar retas porque hasta como que pecaba de inocente, ¿no? O sea, era muy crédulo por lo mismo de que era muy apartado de las personas, pero conforme fue cambiando esto, fue cuando su papá ya lo manda a estudiar, ¿no? A la universidad, porque pues, a pesar de que tenían dinero, a pesar de todo, pues tenía que estudiar, ¿no? Ya también lo dijeron aquí al inicio. Entonces, no sé si Jessica quiera compartir algo sobre ese estudio cuando ingresó a la universidad, a la Facultad de Medicina, antes de que yo siga, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, está bien. Sí, bueno, yo lo que he leído sobre él igual en ese aspecto, cuando comenzó a ir a la universidad, este, pues se dice que él empezó a ir porque su hermano igual iba. Creo que su hermano, no sé si era más grande o más pequeño, supongo que más grande Ujú. porque pues al mandarlo a la misma. Y pues ahí, pues Darwin seguía con su pasión por coleccionar cosas. De cierta manera, siento que su padre a lo mejor como que lo consideraba como, ahorita se podría decir un vago, porque a él le gustaba mucho cazar. Entonces él prefería irse a cazar, montar a caballo, irse con sus amigos, a distraer, supongo que a observar la naturaleza y así. Pero ahí es cuando su papá le dice, no, ¿sabes qué? Si no haces nada de provecho, no, pues no, vas a ser una desgracia tanto para ti como para tu familia. Y es cuando él comienza como que a centrarse un poquito, pero no tanto a la medicina, sino más bien a sus verdaderos intereses. Es cuando con él, bueno, como él tiene pocos recursos tecnológicos, le hace como puede y empieza a hacer sus observaciones y empieza a dar resultados así, y es como se va abriendo puertas. Sí, y aquí Pues viene eso es otra lo que cosa de su ahorita. personalidad. Ay, perdón, ya interrumpí. ¿No? O sea, para mí viene No, otro no. cambio en la personalidad con esto que acabas de mencionar, Jessica, porque ahí es donde tú dices, él ya se empieza a enfocar ahora sí en lo suyo, ya que era considerado un vago, o sea, de ser una persona que de cierta manera era introvertida, o sea, no, a lo mejor no mucho, ¿no? O sea, sí tenía sus contactos, como bien lo mencioné, empezó a ser una persona excesivamente extrovertida. ¿No? Y para mí fue cuando comenzó con la caza, como lo dijiste, hasta lo dice, o sea, el día que maté la primera ave, sentí una sensación que pues como que le molestó, le dolió, lo sintió, pero a la vez lo disfrutó, ¿verdad? Entonces, eso lo hizo empezar a interesarse por coleccionar más, o sea, y ahí fue donde, según yo, se adentró demasiado en la ornitología. O sea, todo aparentaba que él iba a ser ornitólogo porque la casa la hacía para seguir con todos sus experimentos. Bueno, sí podríamos llamarlo experimentos, porque a lo mejor no tenía una metodología como la conocemos ahora, pero el hecho de agarrar un animal, empezarlo a describir, empezar a buscar cosas, materiales, todo eso, pues ya para mí es experimentar, ¿no? O sea, para poder llegar a las conclusiones que tenía. Y también él recuerda mucho cómo esta pasión que él tenía y el que él fuera extrovertido fue opacado otra vez por su familia, porque él ahí lo dice, mi hermana me dijo que para qué o por qué motivo
yo iba a estar matando a los insectos solamente para coleccionarlos y describirlos. O sea, quiere decir que él ya empezaba como que a intentar abrirse el mundo, el camino con las personas, pero siempre que él mostraba ese interés, las otras personas no les interesaba y entonces él se hacía como menos, o bueno, para mi parecer. Y en este momento de la universidad, pues ya es más libre, ya es más grande, entonces explota totalmente. Y como ya lo mencioné, pues se vuelve extrovertido, empieza a hablar con todo el mundo, la casa y él, dentro de lo que cabe vago, lo hizo empezar a hablar con todas las personas, ¿no? Y lo peor, o lo bueno, no sé cómo mencionarlo, es que siempre daba con las personas correctas, ¿no? O sea, su personalidad. Ajá. Sí. Oigan, a mí me llama la atención algo. Ahora que lo dices, me estaban haciendo una entrevista de una niña para que quiere ser bióloga y dice, ¿y usted cómo se dio cuenta que quería ser biólogo? Y ahorita que dices que la casa, que de luego se convirtió pues en un, bueno, eso no lo vamos a hablar ahorita, pero luego sí cambió toda su vida completamente, pero por las personalidades que mencionas, yo creo, ahora me cae el 20, ay, así se decía en mis tiempos, me cae el 20. Pero me decía esta niña, ¿y cómo supo? Y luego empecé a recordar que yo pedía en mis tiempos, no sé si en los de ustedes o los que nos están viendo, en lugar de pedir juegos normales, yo pedía los juegos de mi alegría de ciencia. Y luego venía el microscopito, que ni se veía, pues, que acá andabas con el sol, y luego en ese tiempo yo te recuerdo que venía, nunca pude, pero venía en uno de los juegos para diseccionar, venía una rana de verdad. Yo no sé cómo le hacían, si tenían criadero, no sé, pero luego cuando tú haces esa retrospección, dices, ¡uy! Entonces siempre quise ser lo que ahora soy. Digo, afortunadamente para los que tenemos esta posibilidad, este privilegio de poder haber estudiado, ¿no? Entonces me cuestiona ahora en este recuento de que todo estaba como enfocado hacia ser naturalista o biólogo. ¿Y ustedes cómo supieron que querían ser bióloga? De hecho, curiosamente, ahorita que estaba describiendo esta Cris a Darwin, sentí que nos describió al menos al 90% de los biólogos. O sea, sí fue una pedrada así grande, ¿no? Porque creo que de repente sí a nosotros nos tira de, ay, ¿y por qué le tomas fotos a los animales? ¿Por qué a los bichos? ¿Los insectos qué? ¿O por qué te interesa por qué hay tal hongo aquí, no? Ay, sí, hongos son nada más para comer o cosas así. O sea, de repente incluso entre nuestras familias sí han surgido esos comentarios. Entonces creo que en cierto modo sí entendemos cómo se llegó a sentir Darwin, ¿no? Porque también otro punto importante, como mencionaba, entró a la carrera de medicina, pues, tanto por presión de su padre como por su hermano mayor. Pero también hay que mencionar que para esos tiempos los biólogos no existíamos. No existía como tal la biología, no había la carrera de biología. Entonces, lo más cercano a eso eran las ciencias naturales, el naturalismo. Y para acabarla, tampoco era una carrera. O sea, era como decía, un hobby. Y los que lo practicaban a veces, como dijo Jessica, eran tratados como vagos. Pero pues eran vagos con un conocimiento muy padre, la verdad. Entonces, también incluso, aunque pues él se aburría en sus clases de medicina, siento que también le ayudó después. Esa cacería con las aves también le ayudó mucho después en su gran viaje. O sea, esos pequeños granitos que fue juntando a través de sus inicios como estudiante fueron el gran empuje, ¿no? Hacia adelante, ya cuando se empieza a volver un naturalista derecho. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, los pequeñas motivaciones que de repente somos de niños. En mi caso, ahorita que preguntaste, son los dinosaurios. Mi primer juguete fue un dinosaurio que me regalaron mis padres. Y crean o no, con eso empiezas a construir, a maquilar un poquito el interés, ¿no? Después fue visitar el zoológico de Chapultepec, el Museo de Historia Natural, que pues bueno, después fui parte. Entonces,
Sí, en cierto modo entiendo cómo se sentía Darwin y cómo después fue ayudándose poco a poco con, pues, con todas sus vivencias. Así es, entonces creo Y, que lo que ah, acaba de decir Kevin es que todos los biólogos tenemos diferentes personalidades, o al menos las tuvimos en nuestra formación, nuestro crecimiento, ¿no? Igual que Darwin, porque pues de si nos opacaban, pues nosotros a lo mejor cambiábamos, éramos más callados, más reservados, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó. O sea, ¿por qué? Porque pues era algo no común, no natural, o al menos en mi familia, pues era de que pues mi papá, al ser del área de ciencias políticas, pues obviamente querían que yo también fuera, ¿no? Mi hermana igual, y mi hermana se fue pues para las áreas de las humanidades, pues ahí más o menos. Entonces esperaban que yo y lo mismo, y pues fue así como de no, pero tuve afortunadamente una persona muy, muy valiosa para mí. Yo la llamaba abuelita, no lo era, pero para mí era mi abuelita. Era médico, era médico, acupunturista y tenía títulos, medicina, enfermería, tenía un montón de títulos, o sea, era una persona súper preparada en el área de las ciencias de la salud. Entonces me metí a su biblioteca, tenía una biblioteca gigantesca, o sea, yo todavía la recuerdo y quisiera tener una biblioteca como la de ella. Y me ponía a ver sus libros de anatomía, así pura anatomía. Y ahí fue donde despertó mi interés. Y por esa razón, hasta la fecha, a pesar de que soy docente, sigo teniendo un interés gigantesco en la anatomía. Ya después fue neuroanatomía en específico, pero la anatomía me fascina. Y muchos dijeron, pues, ¿por qué no medicina? ¿No? Si veías medicina, yo, pues, porque a mí me gusta saber el porqué de todo eso, ¿no? Y no solo eso, sino iba hacia la escuela. De hecho, yo tenía un apodo ahí del cual me hacían bullying y yo sufrí mucho. Ahorita me da risa. Me llamaban hormiga atómica, ¿eh? Precisamente porque siempre cargaba libros, enciclopedias, o sea, que hablaban de cocodrilos, de dinosaurios, de plantas, de personas, de todo, de anatomía. Y luego soy bajita, o sea, a lo mejor no soy la persona más bajita del mundo, pero tampoco pues soy la más alta. Entonces, pues ese era mi apodo. A mí me molestaba, pero mandé, ¿qué iban a decir? No, nada. no, que igual a Darwin le hubieran puesto este apodo, o sea, en el contexto, ¿no? De después, o Así sea, es. imagínate la cantidad de material que mandó a Inglaterra para su estudio. Bueno, todavía no estamos en eso y no sé si nos vaya a alcanzar, Yo creo pero, que sí. pero Jessica, ibas a platicar también, ¿no? ¿Cómo supiste que querías ser bióloga y en especial estudiar los hongos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, algo que yo quería agregar antes de esto es que, pues, igual una parte como de Darwin es que él, o sea, no se interesaba tanto en la medicina por las disecciones, como que esa parte no le llamaba mucho la atención. Sin embargo, para sus investigaciones, pues tuvo que hacerlo ahí más o menos como se dio a entender, pero lo hizo, o sea, y es en algo en lo que yo me identifico mucho porque digo, o sea, sí me gusta como que ver cuando hacíamos nuestras prácticas ahí en la carrera o así, habríamos como, pues sí, hacíamos disecciones. O sea, sí me llamaba mucho la atención esa parte, pero si yo lo hiciera como en un humano, ya sería como algo distinto, ¿sabe? O sea, no me llama la atención como esa parte, o sea, por eso medicina no podría estudiar. Y por esa parte le digo que yo me identifico mucho con él. Otra cosa es que igual yo me empecé a interesar en la medicina, digo en la medicina, en la biología, porque pues desde pequeña como que siempre mi mamá me involucró mucho en sus plantas. Ella ama las plantas totalmente, hasta la fecha tiene muchísimas plantas. Entonces siempre a mis hermanos y a mí nos involucró mucho. Y era así de que si veíamos un caracol o algo así y ya uno, ya sabe, ¿no? Como todo niño, uno quiere como que aplastarlo, no sé. Mi mamá siempre me decía, no, es que no lo tienes que aplastar porque pues si no su mamá se va a preocupar y ya no va a poder llegar a su casa y así. Y entonces desde ahí como que me nació esa empatía pues sí, por los caracoles, los insectos, las arañas. De ahí ya nunca volví yo a matar ningún ser. Bueno, directamente pues, pero
pues como que de ahí fue, no sé, siento que me empezó como a interesar esta parte. Ya después cuando empecé en la primaria, fueron las ciencias naturales. O sea, yo veía mis libros, veía las ilustraciones, fui a primaria pública, entonces cuando nos entregaban nuestros libros era así como de, ay, o sea, me abría todo el panorama así totalmente. Ver ahí las fotos de las ballenas, recuerdo mucho, de unas tortugas marinas, y yo decía, es que me gusta mucho. También veía una ilustración mucho de una niña, recuerdo mucho, la tengo mucho grabada en la mente, de una niña con un microscopio. Y de ahí, pues, siento que fue que comenzó como mi interés. No sé, Pues fíjate que qué hermoso, y aprovechando, pues felicidades porque el día 11, un día antes del día de Darwin, ayer, se conmemoró el día de la científica, de la niña y la mujer científica, ¿no? Ujú. Bueno, pues felicidades. Y, gracias. y ahora Muchas veo, felicidades. pareciera que como dice Kevin, la historia de Darwin es nuestra historia, o Ujú. sea, en ese sentido del camino hacia el querer estudiar a los seres vivos, Así ¿no? es. O sea, ahorita que lo estamos diciendo, nuestra experiencia con la historia de este naturalista y a lo mejor de otros tantos naturalistas también de la historia y compañeros y compañeras de carrera y varias generaciones, ¿verdad? Si nada más, nosotros, bueno, les llevo muchas generaciones y parece que coincidimos, y Darwin cuando murió y parece que coincidimos, ¿no? Entonces coincido en lo que describió Cristina y que Kevin lo menciona como que parece que es la historia de todas y todos nosotros y nosotras. Sí, y además no sé si alguna vez algunos de ustedes le dijeron de biólogo o bióloga te vas a morir de hambre. ¡Oh, sí! Y, Sí. y, y siento que era algo que le decían a Darwin, o sea, a lo mejor Darwin no iba a vivir de ello y ya tenía dinero, pero su familia esperaba que él siguiera generando más dinero, ¿no? Con una carrera como médico, ¿no? Bueno, y siguiera aumentando su estatus, ¿no? Y ese estatus se Sí, traduce ahora en digamos, dinero, trabajo. Bueno, sí lo aumentó, pues se casó nada más y nada menos que con Emma. Ay, no sé pronunciar el el apellido de... apellido sí, yo tampoco. No, ni yo. No, y es que además para ese tiempo la carrera de medicina era, uff, o sea, de las carreras Sí. más prestigiosas que había. No, Ujú. y después de medicina, el padre Robert, perdón, lo manda a estudiar pues la carrera de clérigo, Ajá, ¿no? de clérigo, que era, según yo, la competencia y con medicina en cuanto al estatus social, ¿no? En Sí, esa sí, época. sí, sí. ¿Quieres ser alguien en el pueblo donde estés? Pues o eres médico o eres clérigo, ¿no? Entonces, pues ahí hizo la lucha el Sí, papá, pero Cristina, y creo ahí también tuvo otro cambio importante Darwin en su personalidad, porque él dijo, bueno, voy a estudiarlo, porque creo que yo no tengo vocación para otras cosas. Creo que pues mi camino no es ese, puedo seguir ahí divirtiéndome, pasándola bien, tengo buenos momentos, pero pues hay que empezar a hacer algo diferente. Entonces como que siento que otra vez Darwin medio se opacó, no sé, ustedes, o sea, de nuevo de ser ese Darwin que andaba por todos lados con geólogos, con ornitólogos, con naturalistas de todos lados, escuchando sus pláticas, jugando a las cartas, cabalgando, cazando. De nuevo se vino abajo, para sí, mí. porque parece ser que terminó todo lo conveniente a ser sacerdote, ¿no? Ujú, Ahí sí, como que, pero Que si no no me se falla, ya dedicó. estaba nada de él, ¿no? O sea, de acabar todo ujú. el estudio Ajá. eclesiástico, perdón. Sí, sí, sí estuvo a punto, pero de nuevo la biología, que pues antes no, ya dijimos no se llamaba biología, seguía a flor de piel. Y conoció de nuevo a otras personas, porque a pesar de que ya estaba a punto de terminarlo y digamos que estaba casi centrándose, él se seguía revelando a sí mismo, ¿no? O sea, siento que luchaba contra sí mismo para revelarse y ser lo que ya Jessica nos mencionó, ¿no? O sea, ser esa persona apasionada, gustosa por la naturaleza.
Entonces ahí yo digo que volvió a luchar contra sí mismo, encontró otra vez personas afortunadamente claves de nuevo en ese momento de su vida y otra vez volvió a ser el Darwin que agarró y se fue en el Bigot. ¿Sí se pronuncia así? Sí, no sé, ahí, si No alguien sé tiene la... alemán, pero creo que sí. Es que ese es el problema, yo ni siquiera puedo pronunciar a dónde fue a estudiar. Sí, ahí sí me parece Heslow, que cuando fue a estudiar medicina, se aventaba grandes pláticas con él y le decían, pues en ese tiempo obviamente no era conocido y tal parece que le pusieron de apodo el hombre que camina con Heslow, porque se echaba las pintas para irse a echarse sus buenas charlas con él, Sí. que me parece que es botánico y que justamente es quien le recibe todo el material que fue recolectando y se lo clasifica y pone a trabajar a cantidad de científicos mientras él regresaba del viajecito que se aventó, ¿verdad? Así Sí. es. No, Gracias. De hecho, también aquí empezando, bueno, casi terminando con su parte eclesiástica, también creo que este es mito, ¿no? Uno de los mitos más difundidos es que Darwin era ateo. Y pues no, realmente no era ateo. De hecho, incluso en sus primeras obras podemos ver su lado cristiano, porque sí citaba la Biblia como una fuente fidedigna, ¿no? ¿Qué pasó? Más bien fue cambiando su forma de ver y en cierto modo llegó un punto que su parte de fe no chocaba tanto con su parte científica, ¿no? O sea, yo siento que es de las personas que sí supo después un poco medio nivelar estas partes, ¿no? Ok, sigo teniendo esta fe, pero también tengo este conocimiento científico, ¿no? Entonces, pues, para adelante y también para las personas, ¿no? Que luego sí chocan es que Darwin estaba contra la iglesia, hasta en una caricatura, ¿no? El enemigo supuestamente es el Papa, ¿no? Y no, realmente nunca fue enemigo de la iglesia, nunca fue enemigo del cristianismo. Sí, algunas de sus teorías, pues obviamente chocaban, pero no era para que él dijera, ay, sí, los odio a todos y quién sabe qué, no, o sea, él tenía otra mentalidad en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, sí se toma como una bandera, o sea, hay mucha gente que lo atea o agnóstica, no sé en qué grado se les diga, pero que sí lo toma como una bandera a Darwin, ¿no? Así como que tú fuiste el que nos liberaste de todo la religión. Incluso hay gente que se dice a sí mismo o les pone a sus hijos Darwin, precisamente para ateos o agnósticos que dicen, pues es así como el padre de quien vino a echar por tierra, pues lo que se conoce en la Biblia, el Génesis, el primer libro de la Biblia, que ya el Papa Juan Pablo II dijo, es un libro no histórico, la evolución existe, no digamos cómo, o sea, pero ya Juan Pablo II dice, no es un libro histórico, la evolución es algo cierto, hay demasiadas evidencias que nos dicen que sí, pero bueno, pues la fe sigue, bueno, pues hasta pues el mismo Papa, ¿no? Pero qué importante que una persona del más alto grado de una religión, porque bueno, cada una deberá de tener su postura, diga esto para que también no haya un choque, como dice Kevin, luego entre las personas que van a la escuela o entre los padres, madres que dicen, no es que yo no quiero que aprenda las teorías de la evolución de Darwin, mi niño, porque nosotros somos cristianos o somos católicos, apostólicos y románticos y no quiero que esto choque con su mentalidad, ¿no? Incluso yo a veces les pregunto después de que vemos todas las teorías del origen de la vida, de la evolución, muchas personas, a pesar de todo, siguen creyendo como tal y cual como se describe que fue el origen y cómo aparecieron todas las especies y todo, como dice la Biblia.
O sea, es sorprendente que en este tiempo se sigue pensando de esta manera, pero no quiero quitar el hilo de lo que llevábamos con Darwin. Cristina, creo que tú ahí lo llevas muy bien. Bueno, nada más va retomando rapidísimo esto que estaban mencionando, pues sí es muy importante porque de nuevo, o sea, así como lo mencioné, son múltiples personalidades. A lo mejor no les estoy poniendo nombre a todas las personalidades, pero estoy hablando de los cambios que él tuvo, porque incluso su personalidad religiosa, pues para mí también es importante. Como lo mencionó Kevin, en la mayoría de sus obras, principalmente en la primera, se denota su devoción hacia un dios, ¿no? Hacia su religión. Pero fue de las primeras personas que logró conjuntar las dos cosas y decirnos que no están peleadas, ni la religión ni la ciencia, ¿no? O sea, y creo que es algo que hasta la fecha debemos tomar, sea la religión que quieras, no la religión que Darwin profesaba, ¿no? O sea, creo que en la actualidad hay más religiones, pero es lo mismo. No tenemos por qué pelearnos con ambas cosas. También saber entender que, pues, si hablamos de evolución, pues no estamos hablando que no existe un Dios, ¿no? Independientemente de lo que cada quien crea, ¿no? Porque creo que es muy respetable los pensamientos y las creencias de todas personas. Y Darwin debería ser importante para eso, no tomarlo como una bandera de no religión, ¿no? O sea, o tomarlo como de pues solamente Dios existe, no, sino tomarlo como el punto central o fundamental de ello, ¿no? Y que hoy en día también seguimos llevando, porque incluso algunas de sus teorías fueron rechazadas y criticadas en su época porque él no logró concluirlas o no logró demostrarlas al 100%. ¿Pero por qué no lograba demostrarlo? Porque a pesar de que él lo había separado la religión con la ciencia, la sociedad no, y menos en aquella época. Entonces, era muy criticado. De hecho, en alguno de sus libros, sí fue muy criticado. El más vendido, que fue el de cómo se dieron origen las especies, porque ahí es donde no hablaba tanto de la religión, ¿no? Entonces ahí fue donde todo el mundo decía, no, es que eso está en contra y todo. A lo mejor por esa razón se vendió también su libro, ¿no? Era muy polémico para su época. Pero esto hizo que pues también lo dejaran a un lado, ¿no? Años después empezaran, sí, era importante, era popular, pero hasta ahí. No le siguieron dando como que ese flujo, ese hilito, porque decían es que no lo puede comprobar porque pues la Biblia dice eso, o no lo puede comprobar por su Dios, pero pues también él tenía que tener ciertas reservaciones, o bien todavía necesitaba más avance tecnológico, ¿no? Que ya también Jessica nos hizo el favor de mencionarlo y remarcárnoslo. O sea, no es lo mismo vivir con la tecnología que tenemos hoy, que podemos estar haciendo este podcast, a antes Darwin, ¿no? Que tenía que salir a hacer caminatas para poder coleccionar todo. Hoy en día agarramos, nos metemos ahí a Naturalista y podemos tener la información de casi cualquier cosa. Bueno, no ya de muchas cosas, ¿no? Y antes Darwin, ¿qué hacía? Pues voy, recolecto, dibujo, analizo, comparo y guardo, almaceno y comparto mi conocimiento con alguien que ya sé que sabe de eso. Y en este caso, su amigo Heslow, ¿sí se pronuncia así? Se me olvidó. Sí, porque tampoco se ve mucho alemán, entonces. Él fue alguien que lo guió, lo condujo al cambio de la ornitología a la botánica. Entonces él decía, no, pues yo pensaba que iba a ser ornitólogo, pero ya me gustó este mundo. Y después ese mismo amigo lo ayudó o lo recomendó para que pudiera irse al Beagle y entonces expandió todavía más sus horizontes. O sea, si él ya coleccionaba de todo, terminó de expandirlos, ¿no? ¿Y cómo fue esto? O sea, a mí me encanta cómo fue, o sea, de que tuvo que hacerlo en carne propia. Tuvo que ir a agarrar las cosas, tuvo que ir a observar las cosas. De hecho, me fascina cómo hizo las observaciones en las fallas geológicas que en todo su camino durante el Beagle para poder correlacionarlas, ¿no? O sea, también como nos lo dijo Kevin, lo correlacionaba con teorías que él ya había leído, con teorías que él ya había escuchado o había platicado con sus colegas. Y lo más importante, no dejaba a un lado sus colegas. No sé, para mí es eso, no sé ustedes. Bueno, yo creo que por ahí leí que Heslo precisamente le da los tratados de geología de su tocayo, Charles Lyell,
Y entonces cuentan que durante el viaje, pues estuvo leyendo, pues tenía tiempo, eh, y mucho tiempo lo pasaban en tierra, porque además se cuenta, no sé si esta es una de sus personalidades que tuvo que enfrentar, que primero no le daba permiso a su papá. Es como, eres un nini y ahora quieres irte de naturalista, pues ¿qué te pasa, no? Entonces, cuento por ahí que en alguno de los libros que leí que le dijo, si alguien que tenga así buen juicio me dice que, que tú eres apto para ir, pues te va a dejar ir. Y por ahí, como muchos sobrinos hacen, voy con el tío y dile a mi papá que me deje ir, ¿no? Entonces, cuentan que va ahí el tío Jos, le hizo la recomendación, deja al muchacho, mira, como tú dices, que aprenda por su propia experiencia. Y, y entonces, pues lo dejan ir a que prometía hacer un viaje de 2 años, luego 3, luego 4, y se aventaron 5 con el capitán Fitzroy, que decían que, bueno, se cuenta que él más que nada, más que un naturalista, quería a alguien que fuera culto para poder hablar con alguien. O sea, pues voy a ir solo, ¿con quién voy a comer? Casi que les mandaron puros malandros ahí, de tripulación. Entonces, pues toda una aventura. Y me llama la atención esto que mencionas, que creo que ahora todos los biólogos tenemos la referencia de naturalista. Y yo le preguntaba a Kevin, ¿cómo estaría Darwin con esta aplicación si estuviera en este tiempo? Después de que Cristina nos describe que, bueno, pues había que salir, dibujar, describir, comparar. Uy, no, yo creo que ¿Cómo el te lo señor se imaginas? hubiera sentido como niño en dulcería, ¿no? Porque incluso a veces yo me siento así naturalista. Nada más antes de iniciar, ahí tú mencionaste algo muy importante, lo del capitán, que lo pidió casi casi por alguien culto con quien platicar. Y de hecho, ese es un detalle que mencionó muy importante esta Jessica, que quieran o no, pues su facilidad de hablar a veces, pues se hizo que se comunicara con mucha gente importante. Y pues quieran o no, eso le facilitaba entrar al Beagle. Porque si hubiera seguido, como dice esta Cris, una persona taimada, callada, tranquila, no lo hubieran aceptado. O sea, el capitán me dice, pues es que ¿para qué quiera una persona que nada más me va a estar viendo? ¿No? Entonces siento que ese resurgir otra vez como de una persona semi-excéntrica le abrió las puertas al Beagle. Y seamos sinceros, nosotros como biólogos, ¿no quisiéramos hacer ese viaje también? O sea, yo me pongo a pensar en todo lo que recorrió en la época donde todavía había más naturaleza que actualmente, y dices, wow, o sea, la impresión que se debió de llevar. O sea, actualmente sí tenemos la facilidad de, como dice Cristina, pues ya de la tecnología, y eso nos lleva a lugares que no podemos ir, ya sea Australia, China, Rusia, Kenia, Egipto, incluso aquí en el continente, ¿no? Perú, Argentina. Entonces, creo que en cierto modo naturalista actualmente está siendo un poco nuestro Beagle. Es nuestra gran embarcación de que gracias a eso estamos demostrando lo que nosotros aprendimos, estamos aprendiendo nuevas cosas y estamos conociendo cosas de otros lugares. Y lo voy a poner ahora sí que en perspectiva personal. Pues como les dije al principio, yo me dedico principalmente a aves y reptiles. Normalmente las plantas a mí no me interesaban. Entonces, cuando entré a naturalista, descubrí un mundo de plantas increíble, que hasta ahora ya hasta defiendo a los pobres pastos, ¿no? Que luego nadie los quiere. Entonces, siento que en ese aspecto Darwin también le pasó eso, ¿no? De que veía ciertos animales, los famosos pinzones de Darwin, ¿no? Que curiosamente ni son pinzones, pero pobrecitos. Fue de, vamos a esta isla, mira, hay un ave ahí, vamos a dibujarla, vamos a describirla. Iba a otra isla y decía, espérate, ¿por qué no es la misma ave, ¿no? El mismo tipo. Pues hay que registrarla también. Y los biólogos somos así con la cámara. ¡Ay, mira una plantita! Toma.
caminó, ¡ay, mira! Este es de otro color, vamos a tomarle otra foto. ¡Así somos! Entonces yo siento que él hubiera estado maravillado, la verdad. Le hubiera facilitado ya después, porque pues como sabemos, luego tuvo una enfermedad crónica que le empezó a dificultar un poco su trabajo. Entonces siento que también le hubiera facilitado bastante. Porque pues ya no se hubiera tenido que haber movido, ¿no? O sea, ya de, uy, no, ahorita ya no tengo ganas de viajar. A ver, vamos a checar qué nuevos registros hay, ¿no? Porque pues surgen nuevas especies todavía. De hecho, aquí en Naturalista México hemos tenido nuevos reportes. Ahora, también importante, no con esto quiero decir que no sea importante la colecta de organismos, porque luego toman mucho eso. Porque Darwin, pues como hace ratito dijimos, no era la cacería le ayudó mucho porque ave o animal que veía se iba para la jaula o para el costal, ¿no? Y es de, ay, no, Darwin fue matando a animalitos por todos lados. Hay que aprender a que cuando descubrimos una nueva especie o se cree que va a ser una nueva especie, se tiene que recolectar. ¿Por qué? Porque una descripción en un cuaderno, una fotografía actualmente, no nos va a ayudar a saber cuáles cualidades tenemos en este organismo para que sea una nueva especie. Entonces, creo que esa parte actualmente sí, Darwin también estaría de acuerdo de, ok, tomamos foto de lo que ya conocemos, de lo que tenemos. Ah, pero esperen, ¿tenemos algo nuevo ahí? Vamos y lo colectamos para saber qué es, cómo se comporta, cómo interactúa con su entorno, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa también es una parte importantísima que Darwin tendría actualmente con la ciencia ciudadana, ¿no? Sí, definitivamente. Nos dejaste sin palabras. ¿Quién quiere? No, pues igual la ventaja es que pues se puede compartir lo que uno ve, ¿no? O sea, ahí Darwin tendría la herramienta como para ser totalmente un influencer. Sí, 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 pues sí efectivamente. sería. Sí, como decía No, y usted, o sea, al además, principio, perdón. perdón, bueno, como decía usted al principio, él tendría su Instagram, tendría su página de Facebook, su canal de YouTube. Sí, sería totalmente un divulgador de ciencia Sí, lo que pasa actual. es que se carteaba con tantas personas, como dice Cristi, era tan, bueno, primero como decías tú, era como selectivo, pero con gente como muy importante para concatenar toda esta sabiduría y cómo y para poder seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, pues no sé a qué horas, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero llegó un personaje a su vida, Alfred Russel Wallace, que le impresionó, y no sé si ahí tienes otra personalidad, Cristi. De hecho, sí, solamente que ahí todavía tengo algunas contrariedades, ¿no? Porque con Wallace se podría decirse que la misma personalidad extrovertida continuaba, aquella que sabía cómo congeniar con las demás personas, cómo platicar y cómo llevarse en sociedad y más en la alta sociedad, ¿no? Que lo hizo conocerlo, lo hizo comparar trabajos con él, lo hizo que en cierto punto estuvieran intercambiando ideas y hasta pareciera que estaban trabajando en conjunto. Pero por ahí estuve leyendo que supuestamente algunas personas dicen que Darwin le terminó robando el trabajo a Wallace. No sé qué opinan ustedes, porque hay mucha controversia. No hay nada realmente concreto o fidedigno. Solamente es así como que el chisme del cafecito, ¿no? O sea, No, de yo creo que... que sí hay algo concreto ahorita que estamos en la charla de café. ¿Sí? Y es justo que llega la teoría, el escrito de Wallace, lo lee Darwin, lo lee Charles Darwin, y corre con Lyell y le dice, no, ¿y ahora qué hago? Es como un resumen de lo que yo vengo trabajando hace 20 años, porque no, por ahí dicen que la enfermedad que menciona Kevin le venía precisamente por el choque que tenía entre su lado como religioso y más de él, de su esposa Emma, y de su lado científico, ¿no? O sea,
casi que estoy matando a Dios, ¿no? Si estoy diciendo cómo evolucionaron las especies. Y entonces le dice a ella, pues está fácil, publiquen, pónganse de acuerdo, publiquen juntos. Y entonces la teoría en un inicio, el estudio se publica en conjunto. Bueno, lo voy a decir porque sí me interesa esa aclaración. Pero al año saca su libro de la evolución natural, de la selección natural, el libro que traes, por ahí lo tienes, Cris, del origen de las especies por selección natural, y en un libro de esa magnitud no se puede sacar en un año si tú estás robando, no se puede. Además, contextos muy diferentes, Darwin inglés, como dijeron, adinerado, como se me hizo muy importante lo que decía Jessica, no con el recurso tecnológico que hubiéramos querido, pero sí con lo que debemos de tener todas las personas que queremos hacer ciencia, es ser observadores, ¿no? Entonces, bueno, pues 20 años de trabajo no se puede robar. Cuando Wallace era un chavo, que cuentan por ahí que no sé si le dio de una enfermedad tropical, él en la cuestión el archipiélago malayo, él para el otro lado del mundo, llegan a la misma conclusión, se les da el crédito a los dos, pero bueno, tanto trabajo, tantos años, tanto viaje, Darwin no podía pasar desapercibido. Pero hay algo más. Como Wallace no tenía las condiciones monetarias de Wallace de Darwin, entonces Darwin intervino con el gobierno inglés para decirle, ¿le pueden dar una pensión a Wallace para que siga su trabajo? Y entonces se le concedió. Entonces, cuando muere Darwin, digo yo en este sentido de tirar esto, y que pues creo que viene en el nombre de Darwin. No, ahorita les digo de qué autor es. José Leonel Torres. Creo que dice esto, ¿no? Luego Wallace, cuando muere Darwin, dice, hay que darle una sepultura de la grandeza del investigador y del hombre que fue. Entonces, tal parece que también asistió a sus funerales. Entonces, creo que sí se dice, pero no creo que haya algo que pueda comprobarse. Y de la otra forma, sí. Entonces, parece que fueron amigos durante el tiempo que le restó a Darwin, pues obviamente era mayor que Wallace. Y qué bueno que mencionaste lo del funeral, porque sí, justamente la familia quería que fuera un funeral, pues, familiar, chiquito, y dijeron, no, es una personalidad, le tienes que dar un mega entierro. Y pues según escritos, una de las personas que cargó el ataúd hacia la iglesia de Darwin fue Wallace. Y pues yo no cargaría el ataúd de una persona que me robó un trabajo o que me hizo a un lado. O sea, la verdad es todo un honor, ¿no? Yo creo que sí fue como de, pues voy a cargar al que también me ayudó. Entonces, pues sí, yo también estoy en desacuerdo. Siento que la gente luego quiere ver gente peleando. O sea, quiere dos bandos a fuerza y que uno es bueno y otro es malo, ¿no? Y no, hay que aprender que pues las personas no son negras o blancas, son grises. Tienen matices. Y también importante, ay, se me fue el otro punto. Ah, sí, y no pensar que solo una persona puede llegar a algún pensamiento. Creo que ese es algo un poco egoísta. De que, solo Darwin fue el único que podía llegar a la teoría de la evolución, ¿no? De la selección natural. No, o sea, pues también había otras personas con mismos pensamientos, nada más que pues los que más se vieron hábiles en este sentido, pues fueron Wallace y Darwin, ¿no? Entonces, fue una coincidencia. Y como dices, o sea, nada más que uno se tardó un poco más que el otro en publicarlo, pero pues...
Sí, y sí, bueno, lo que pasa es que eso ya es teórico, ¿no? O sea, si nos vamos a los principios que los llevan a esta teoría de evolución por selección natural, pues los dos se leyeron a la teoría de las poblaciones, ya se me fue el nombre de quién es, y fueron como las mismas influencias, la observación, el ir a lugares como aislados, ver las especies diferentes. Yo creo que fue muy parecido, pero como luego dijeron, era tan evidente y no lo había pensado, ¿no? Luego así pasa con las pequeñas, con las grandes mentes que llegan a conclusiones grandiosas, pero que son simples, ¿no? Como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, todo el mundo vemos que se caen las cosas, pero nadie habíamos llegado a esta conclusión de quién es de Newton. Entonces, les estoy diciendo que, por cierto, ahí están enterrados juntos, ¿no? En la iglesia. Y bueno, pues, conclusiones, porque, ¿qué creen? Estamos casi en una hora parece que no, yo me la estoy pasando muy bien, pero no sé si quieran, tenemos tener una última ronda de participación y pues nos despedimos. ¿Cómo ven? Sí, 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 me parece. Yo, bueno, nada más así rápidamente quiero aportar que no hemos hablado del Darwin amistoso como tal. O sea, hemos dicho que hacía relaciones muy bien con todos, pero no podemos dejar de lado que él no solamente se relacionaba y platicaba con todos, y no solamente era inteligente para relacionarse, sino que formó grandes amistades, ¿no? Y creo que eso también fue fundamental para todo este desarrollo, como lo acaban de mencionar. O sea, ¿qué hubiera sido sin la amistad que fundó con Wallace? Pues no se hubiera podido llevar, ¿no? No hubiéramos podido tener estos últimos minutos que tuvimos de aquí, de Kevin, porque, pues imagínense, o sea, robar sería una personalidad totalmente contraria, ¿no? Alguien envidioso, alguien fuera del lugar. No siento que fuera una de las personalidades por las cuales Darwin pasó en su vida. Creo que al contrario, él era una persona demasiado ¿cómo podríamos decirlo? O sea, que daba lo que sabía, daba lo que tenía y apoyaba cuando podía, porque pues gracias a esto, como ya lo mencionamos, era adinerado. Entonces tenía las posibilidades de ello. Y si veía talento en alguien, así como a él lo apoyaron, en algún momento él apoyó. O bueno, para mí yo lo veo de esa manera. A lo mejor no lo apoyaron económicamente algunas personas, pero lo apoyaron confiándole sus investigaciones. Sí. Entonces, él dentro de lo que podía, también apoyaba a los nuevos talentos, porque sabía que él solo no iba a poder desarrollarlo. O sea, que necesitaba de muchas mentes para poder llegar a lo que él escribió, ¿no? Y que pues, como ya lo dijimos, no está 100% terminado lo que él escribió. Muchas de sus teorías se fueron terminando conforme el paso de los años o han sido fundamentales y parteaguas para poder desarrollar nuevas teorías y darle una solución real o a algo, ¿no? O sea, a lo mejor muchos dicen, ay, es que él ni siquiera nos lo dijo. Bueno, no, pero ¿qué hubiéramos hecho sin su conocimiento? Es lo que yo me pregunto. O sea, ¿cuánto tiempo más hubiéramos tardado en llegar a saber qué era la evolución sin todos los aportes que él nos dio? No, bueno, ese es mi punto de vista. Por eso para mí es muy fundamental y muy importante Darwin en la historia de los biólogos. Sí, y del entendimiento de muchas cosas, como tú dices, de la humanidad que no se pensaban antes. Jessica. Sí, además, Jessica. además de eso, bueno, perdón, disculpen. Además de eso, bueno, yo siento que además de sus aportes, siento que igual tiene mucho que ver con el que nosotros como biólogos nos identifiquemos con él, ¿no? O sea, como decía Kevin, pues las personalidades que él tuvo, o sea, todos en algún momento, los que nos dedicamos a esta carrera, pues creo que nos hemos sentido así, o sea, como que, pues sí, como que todos opinan, o como que tenemos esa curiosidad por coleccionar un buen de cosas y que tal vez ahí tenemos ya un buen, pero pues para nosotros tiene un significado.
y pues no es como que justo que hasta la fecha como que sea como discriminado, pues sí, discriminada esa curiosidad que incluso en los niños siempre se les ha apagado, ¿no? O sea, la sociedad. Creo que se le detuvo el... ¿Quieres continuar, Kevin? Sí, en lo que se recupera la señal. Bueno, mis conclusiones son un poco aunadas a las de Jessica y Cristina. La primera es que justamente Darwin era una persona, era un humano, muy inteligente, que la supo hacer, tuvo unas conclusiones increíbles, pero tampoco hay que verlo como el que nunca se equivocó y todo lo hacía perfecto, como tampoco el villano del cuento y justamente el chisme que contaban, ¿no? Se robó la teoría, no. O sea, fue muy bueno, tuvo algunos errores, obviamente, como todos nosotros los tenemos, pero también tuvo unos grandes aciertos. Y como segunda conclusión, pues ya vimos, ¿no? Que nos identificamos bastante, entonces que todos tenemos un poco de Darwin en nosotros, ¿no? Un poco de curiosos, un poco de introvertidos, extrovertidos de repente, un poco de investigadores, de querer relacionarlo todo, querer saber el porqué de las cosas. Entonces, ya seamos biólogos, veterinarios, ingenieros ambientales, pero también chef, agricultores, ganaderos, toda clase tiene este pequeño ser en su cabeza que nos impulsa a querer saber más sobre la naturaleza y sobre lo que nos rodea. Entonces, justamente las ciencias ciudadanas nos ayudan un poco en ese tema. Sí. Mm, Y es todo. Muchas gracias a los tres. Pues yo me quedo también con esta perspectiva que nos pone Cristi de las varias personalidades. Por ahí en el 2009 también salió una película sobre una personalidad totalmente importante que es Darwin como esposo y padre. Entonces, pues se llama La duda de Darwin y justamente habla sobre este tiempo antes de que publicara su libro. Si no han visto esta película, véanla. Nosotros vamos a estar al pendiente de sus preguntas o de sus comentarios aquí en Facebook y vamos a tratar de contestar o de dialogar con ustedes para enseguida checamos si hay algún comentario y pues aquí cualquiera de los cuatro podremos estar contestando o dialogando al final de la transmisión, que ya estará por concluir en unos segunditos. Y pues les agradecemos muchísimo este día de Darwin, que hacemos este día pues muy importante con la Universidad de Santiago de Compostela, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la Benemérita, nos acaban de dar esa siglas a la Universidad Benemérita Autónoma de Aguascalientes, con el Museo Descubre, el Museo Interactivo de Ciencia de Aguascalientes y con los compañeros ¿de dónde son egresados? Iztacala. Sí, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos durante el día y quizás haya una transmisión especial en unos momentos más en la página de Movimiento Ambiental y bueno, pues en las páginas que estamos replicando este día de Darwin, todas las actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Kevin, Cristina, Jessica, muchísimas gracias. Un honor, Gracias. un placer. Se me fue muy rápido el tiempo y pues les agradezco mucho su presencia. No, muchas gracias a todos en general. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias.